La Procuraduría presentó a la Corte Nacional un listado de bienes de los condenados en el caso Sobornos. Piden que se les cobre unos 14 millones de dólares como reparación en favor del Estado. Quieren vincularme en un proceso legal cuando ante los ojos de la ley y por los hechos mismos no he cometido ningún delito. Expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, comparece virtualmente en la audiencia de vinculación en su contra por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso de corrupción en los hospitales de Guayaquil. Preocupación por el incremento de contagios con coronavirus a causa de los feriados de octubre y noviembre. En los hospitales no se detiene el ingreso de pacientes. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil adeuda 56 millones de dólares a proveedores. Decenas de empleados de una compañía de limpieza protestaron en las instalaciones por la falta de pago de sus sueldos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí Televistazo. Este viernes el Procurador General del Estado presentó la petición de ejecución de la sentencia en el caso Sobornos para que la Corte Nacional inicie el proceso de cobro de la reparación al Estado. Tania, hola. Gabriela, amigos televidentes, fueron reportadas las propiedades de los 20 sentenciados. En el caso del expresidente Rafael Correa, una casa en Quito y un departamento en Guayaquil. Jacqueline Rodas con más detalles. Cumplidos los 30 días para que los 20 sentenciados del caso Sobornos paguen los 14.7 millones de dólares como reparación al Estado, este viernes el procurador Íñigo Salvador entregó a la Corte Nacional de Justicia la petición de ejecución de la sentencia. Extraoficialmente se conoce que solo un condenado canceló el monto que le corresponde. Los sentenciados como autores deben pagar 778 mil dólares cada uno y los cómplices 368 mil. Hemos proporcionado la información que hemos logrado recabar en estos 30 días respecto de los bienes inmuebles que poseen los condenados. En términos generales, podría yo decir que la gran mayoría de los sentenciados están en capacidad de pagar con cargo a esos bienes. Obviamente al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate. De la información entregada por los registros de la propiedad, la Procuraduría indicó a la Corte que el expresidente Rafael Correa y su esposa poseen en Quito la casa número 2 del conjunto residencial Cerrín del Monte como usufructo vitalicio, es decir, que tienen derecho de uso hasta el momento de su muerte. Y en Guayaquil es copropietario del departamento 109 ubicado en el condominio Centro de la Vivienda. Sobre Jorge Glass, reporta en Quito el departamento A2 y el departamento A3 en el conjunto residencial Lomas de Castella, de propiedad conjunta con su esposa. Además, el registro de la propiedad de Atacames envió certificados de 3 inmuebles también con usufructo vitalicio y que están a nombre de sus hijos. El procurador también solicitó fecha para los actos de reparación simbólica, como las disculpas públicas y la colocación de la placa en Carondelet, así como el curso de ética laica y la publicación de la sentencia. La gran mayoría de los sentenciados están prófugos, de modo que estas medidas específicas de orden más bien simbólico tendrán que realizarse exclusivamente con aquellos que están a disposición de la justicia. Salvador indicó que el proceso de recuperación del dinero del Estado es complejo y no puede estimar el tiempo que tomará. La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, ya no conocerá el proceso en que se investiga la supuesta compra irregular con sobreprecio de kits alimenticios en la Secretaría Nacional. La exdirectora de la institución, María Alexandra Ocles. El argumento de la magistrada es que el cargo de Ocles como directora de la entidad no gozaba de fuero de corte de acuerdo a la ley, por ello remitió el proceso al juez que corresponda. Además, Camacho no aceptó los pedidos de nulidad del caso. En esta causa están procesadas 4 personas más.
En Guayaquil esta mañana se reinstaló la audiencia de vinculación contra Paul Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la exgerente del Hospital de los Ceibos. Ambos son acusados del delito de delincuencia organizada. Diego Cuenca sigue la diligencia desde temprano. Cuéntanos, Diego, ¿qué ha resuelto el juez? Tania, buenas tardes y amigos televidentes. Sí, hace pocos minutos culminó la audiencia aquí en la unidad judicial al norte de Guayaquil, donde la Fiscalía vinculó a Paul Granda, expresidente del Instituto Ecuatoriano, del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a quien le dictaron arresto domiciliario por el presunto delito de delincuencia organizada. Eso luego de ser acusado de pertenecer a la red de corrupción que operaba en los hospitales del Seguro Social de Guayaquil. Horas antes de la audiencia, Paul Granda, a través de un video, rechazó estas acusaciones y escuchemos sus declaraciones. Quieren vincularme en un proceso legal cuando ante los ojos de la ley y por los hechos mismos no he cometido ningún delito. Repito, no he cometido ningún delito, por dos razones fundamentales. La primera, la mayoría de las investigaciones se refieren a acciones cometidas cuando ni siquiera era directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Segundo, no existe ninguna firma mía ordenando compras o pagos dolosos o sospechosos. Y es lógico, porque simplemente esas no eran mis funciones como presidente del Consejo Directivo del IES. En esta audiencia también se vinculó a Susana Mera, exgerente del Hospital de los Ceibos del IES, quien nuevamente deberá cumplir prisión preventiva. Escuchemos las declaraciones de su abogado. El día de hoy el juez resolvió dar lugar a la vinculación tanto del ingeniero Paul Granda como de Susana Mera, mi cliente, y al hacerlo de forma por demás ilegal, injusta e inconstitucional, le impuso una nueva orden de prisión preventiva en su contra, lo cual es completamente absurdo, toda vez que la prisión preventiva tiene el fundamento de garantizar la presencia de una persona en el proceso. En este proceso penal por delincuencia organizada, hasta el momento hay 17 procesados que tendrán que enfrentar la instrucción fiscal, que aún queda tiempo. Esta es la información que tenemos desde el norte de Guayaquil. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Diego. Buenas tardes. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo adeuda $56 millones por el pago a proveedores. El incumplimiento generó este jueves protestas en esa casa de salud por parte de trabajadores de una empresa que brinda servicios de limpieza y a quienes no se les deposita sus sueldos desde hace meses. Bessie Granja con esta noticia. Son empleados de una compañía contratada en 2019 por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social para brindar servicios de limpieza. Ellos protestaron este jueves en las instalaciones de esa casa de salud en el sur de Guayaquil, porque desde hace 8 meses no reciben su sueldo. Nos botó la policía, parecíamos como ladrones, qué sé yo, nos botó, empujaron a mujeres, empujaron a personas de tercera edad. En el sitio rompieron puertas para ingresar hasta las oficinas de los directivos y exigirles que cancelen la deuda que la institución mantiene con el proveedor para que éste a su vez se ponga al día con los salarios. César Torres, gerente del hospital, explica que esta empresa fue contratada en 2019 por más de $1 millón. El acuerdo culminó en marzo de este año, pero los servicios se prorrogaron sin un nuevo contrato. Las autoridades de ese entonces no preveyeron en elaborar un proceso de compras que permita mantener una empresa contratada legalmente haciendo las actividades de limpieza al interior del hospital. Eso no se produjo y esta empresa sigue en su prórroga de contrato de forma verbal, que es algo ilegal. Para subsanar los inconvenientes, las autoridades firmaron un convenio de pago. Pero este es solo uno de los proveedores que no ha recibido el pago por los servicios prestados a este hospital del IES, que acumula millonarias deudas por este concepto. En total son 1.200 procesos pendientes de cancelar desde el 2012, que ascienden a $56 millones. Los del 2020, la disposición es pagarle a todos los proveedores, pero los del 2019 para atrás, estamos analizando, estudiando
todos los procesos que no tengan ningún vicio legal para poderlos enviar a Quito con la firma de la comisión que los ha analizado para que nos den un presupuesto y poderlos pagar. Los directivos tienen 60 días para subsanar los pagos pendientes a proveedores y revisar irregularidades en las contrataciones que generaron el abandono de obras, un tema que ampliaremos en una siguiente emisión. Seguimos informando, se propone un diálogo para terminar con las diferencias alrededor de la construcción de un peaje al ingreso de General Villamil Playas en la provincia del Guayas. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, pide conversar con las autoridades locales y representantes cívicos del cantón. César Velastegui sigue el tema. El incremento en el valor de los pasajes intercantonales, al igual que el costo de los artículos de primera necesidad, serían dos de las principales causas para oponerse a la construcción de un peaje en el ingreso a General Villamil Playas. La obra preocupa a los habitantes, quienes aseguran que no permitirán que se levante la caseta. Esto luego que un juez no diera paso a la acción de protección presentada por las autoridades locales y grupos cívicos, bajo el argumento de que el tema no fue socializado con la población. A los transportes que va a subir los $2, van a subir los víveres, todo, porque todo depende del paso del peaje. Que hay un pueblo que también se siente un poco vejado por el tema de no haber sido consultado y que por ende también tiene sus propios derechos y sus propias responsabilidades. Por su parte, representantes de la empresa Cevialco, a cargo del mantenimiento de la carretera, aseguran que el peaje representa un progreso para la población. Así también lo considera el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, quien aprovechó el recorrido por la construcción del hospital de Durán para hablar del tema. Hemos invitado al alcalde a un diálogo para que también hayan obras complementarias por parte del ministerio, lo cual nosotros estamos completamente abiertos. Probablemente calles urbanas que haya que mejorar y de esta manera aportar al desarrollo de playas. La autoridad, ante el anuncio de bloqueos y protestas para impedir que arranquen los trabajos para levantar el peaje, recordó que este tipo de acciones son sancionadas, por lo que apuesta al diálogo para llegar a una solución. Para los especialistas está claro que en el país los ciudadanos se relajaron, dejaron de lado las medidas de protección y por eso es que los casos de coronavirus aumentan sostenidamente. Francisco Garcés recogió los criterios y nos cuenta más. Los casos de coronavirus aumentan y ya son 172.500 en todo el país. Las últimas 3 semanas el repunte se evidencia en ciudades como Guayaquil, con el 95% de sus camas de cuidados intensivos ocupadas, o en Quito, donde hay hospitales como el del IES del Sur, que tiene llenas sus 171 camas de hospitalización y 43 de cuidados intensivos. Para los expertos, estas cifras son el claro efecto del feriado del 9 de octubre. Tenemos que esperar más o menos hasta fin de noviembre, primeros días de diciembre, para ver cuál fue el impacto de estos días de feriado de noviembre. Luego vendrá el de diciembre, es decir, de feriado en feriado vamos cayendo en el precipicio. La negativa de la población para acatar las medidas de bioseguridad no permiten ser optimistas. Va a llegar un momento en que se produce una explosión frente a la demanda y la oferta y que puede perfectamente obligar a tomar medidas en extremo restrictivas, casi iguales a las del comienzo de la pandemia. Otro de los problemas radica en la inconsistencia de las cifras oficiales, ya que habría provincias con muchos más casos, pero que no se reflejan en los reportes del gobierno. Está dada por la capacidad que tiene cada provincia de realizar pruebas para diagnosticar casos. Ciudades como Quito tienen muchísima mayor capacidad de hacer pruebas de PCR que el resto de provincias del país. Las muertes del feriado del 9 de octubre las vamos a estar recién viendo en estas semanas. Las muertes de este feriado, de Día de Difuntos y de Fiestas de Cuenca, lo vamos a estar viendo recién a inicios del mes de diciembre. Dadas las condiciones de expansión del virus, la ciudadanía debe retomar las medidas de precaución. Creo que Ecuador no ha logrado superar siquiera la primera ola, que vamos a seguir teniendo contagios,
permanentemente, probablemente hasta febrero o incluso marzo. Por eso el llamado de los expertos es claro. La única forma de parar los contagios será que la población mantenga el correcto uso de la mascarilla y cumpla con el distanciamiento social. Continuamos con más información. El alcalde de Durán, Dalton Narváez, solicita a la empresa Procarsa el pago de multas porque la compañía hizo caso omiso a recomendaciones para evitar la reactivación del incendio que duró casi 3 días. Además de eso, Narváez pide que la compañía pague por los gastos que realizaron los cuerpos de bomberos para atender la emergencia. Luego de que cientos de bomberos apagaron el incendio en la planta de Procarsa, la empresa no solo tendría que preocuparse por las pérdidas materiales de su fábrica, sino también de multas y gastos de terceros incurridos durante la emergencia. El alcalde de Durán, Dalton Narváez, anunció este viernes que la compañía debe responsabilizarse porque, según las primeras averiguaciones, Procarsa habría hecho caso omiso a las recomendaciones del cuerpo de bomberos para evitar la reactivación del fuego. No estableció montos, pero dio los detalles de la supuesta falta. Denuncio porque no tenían ellos los permisos respectivos de toda el área ocupada para tener tantas bobinas ahí. Y lo peor de todo, que es en la mañana, del martes de la mañana, 10 de la mañana, el comandante de los bomberos dio la recomendación a los señores de Procarsa desalojar las bobinas o, en su defecto, inundarlas, mojarlas, porque había el riesgo de que, como estaba cerca del otro incendio, se contamine y se incendie. Además, el alcalde pide compensaciones económicas por los gastos de los cuerpos de bomberos en la emergencia. Narváez aclara que este cobro es legal porque habría responsabilidad de la compañía en el hecho. Productora Cartonera S.A. es una empresa que nació en 1965. Se dedica a la fabricación de cartón para distintos tipos de actividades, desde la industria bananera hasta la de artículos de oficina. En 2019, esta firma facturó $170 millones gracias a las ventas de 150.000 toneladas de cartón. En un comunicado, Procarsa informó que se ha reiniciado la producción por etapas, ya que no se ha visto afectada ni maquinaria ni áreas administrativas de la compañía. Sobre el anuncio del alcalde Narváez, Procarsa indicó que están revisando información y darán una respuesta en las próximas horas. Los operativos de control de las medidas de bioseguridad en la provincia del Guayas continúan. Autoridades del municipio de San Borondón recorrieron anoche varios restaurantes del cantón como parte de los controles y clausuraron además un negocio que no contaba con permisos. Aquí un informe. El operativo de control se realizó la noche de este jueves a lo largo de la vía a San Borondón, en Guayas. Allí la comisaría municipal junto con la policía inspeccionaron varios sitios de concurrencia masiva de personas, como restaurantes, locales y centros comerciales. Por el momento hemos visitado alrededor de unos 12 locales, hemos encontrado novedades que están cumpliendo con la ordenanza, con el distanciamiento, con las medidas de bioseguridad y se está respetando el aforo. En este operativo también participaron representantes del cuerpo de bomberos. Verificando que se respeten los aforos autorizados, que están al 75% según la ordenanza de prevención del COVID. Durante este operativo encontraron que varios de los locales no cumplían con ciertos requisitos. Pero sí, efectivamente hemos constatado un par de locales que no han colocado todavía los letreros temporales, se los hizo colocar en el momento, se dejó un citatorio, un pequeño llamado de atención. Las autoridades señalaron que este tipo de controles serán permanentes. Esta tarde está previsto que sesione el Comité de Operaciones de Emergencia de Quito para analizar medidas ante el incremento de contagios de coronavirus. La suspensión de las fiestas de fundación está en agenda. Juan Carlos Esprúa preparó un informe. Hace pocos minutos conversamos con Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Nos confirmó que, por ejemplo, el evento de la Romería del Quinche queda suspendido. Estaba previsto para que se desarrolle el 14 y 15 de noviembre. Sin embargo, por el aumento de casos de COVID-19 en los últimos días en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy a las 14:30 en una nueva reunión se oficializará su suspensión. Es por ello que la reunión de esta tarde también será con expertos epidemiólogos, un comité de epidemiólogos que ha conformado el municipio de Quito para analizar la real situación de contagios en estos momentos en la urbe. Escuchemos lo que dijo el vicealcalde. En función de que
se está advertida por parte del Comité Epidemiológico de una posibilidad de un nuevo brote en el distrito metropolitano. El vicealcalde también informó qué podría pasar eventualmente con las fiestas de Quito por el aumento de contagios de COVID-19 en la ciudad capital. Él nos ha dicho que ese tema también será analizado de forma preliminar en la tarde en esta reunión. Se van a tomar decisiones con respecto tanto a las fiestas de Quito, a las fiestas de Navidad y fin de año. Está claro que no vamos a permitir ese tipo de actividades que implican aglomeraciones, congestión. Desde el ECU 911 también están pendientes del aumento de casos de COVID-19 aquí en Quito. Es por ello que Juan Zapata, a través de una entrevista, nos dijo que se van a tomar algunas decisiones para tratar de mitigar el impacto y un eventual rebrote de coronavirus en la capital. Escuchémoslo. Suspender las actividades que se den por fiestas de Quito que tradicionalmente se daban, porque obviamente antes no teníamos una pandemia. Sobre todo aquellos eventos que generan gran cantidad de personas o que son llamativos para aglomeraciones. Obviamente de pregones que por lo general han tenido gran cantidad de personas. En los próximos días el municipio de Quito iniciará una masiva campaña en todo el distrito metropolitano de la ciudad con la finalidad de generar conciencia sobre el adecuado uso de los espacios públicos. Esto debido a las aglomeraciones que se han registrado en los últimos días en la ciudad capital y por las que se ha generado también este incremento de casos de COVID-19. Gracias a Juan Carlos Aisprúa. Cuenca tiene ahora un monumento para recordar a quienes han fallecido por causa de la pandemia. La obra está ubicada en el cementerio patrimonial de la capital azuaya. Cada detalle de este monumento tiene un significado propio. La cruz en medio de la silueta de una casa, que representa el vacío que provoca el perder un ser querido. Cada detalle está pensado para rendir homenaje a los que lucharon contra el virus, pero no ganaron. Al pie de la cruz nace lo que simboliza un río que representa cada una de las lágrimas derramadas por el dolor, impotencia e incluso esperanza, no solo de nuestra ciudad, sino del mundo. En la placa que acompaña al monumento se lee una frase de la escritora chilena Isabel Allende. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Y Cuenca recuerda a los suyos. De esta manera nosotros le decimos a los familiares de los que han muerto que no somos indiferentes, que estamos con ellos. La idea es que este monumento sea un primer homenaje, el resto vendrá después. Eventualmente, una vez que la pandemia se termine, nosotros tenemos planificado poner unas placas pequeñas sobre el suelo en donde consten los nombres de las personas cuyos familiares así lo deseen, que fallecieron por causa del COVID, como una manera de honrar su memoria y mantener su recuerdo. Las cifras del Ministerio de Salud dicen que en Cuenca han fallecido más de 350 personas por culpa de la pandemia. Y lamentablemente existe la certeza de que la cuenta para la ciudad y para el mundo aún no se detiene. Por eso el final de esta ceremonia fue un recordatorio, casi un ruego. De seguir cuidándonos. Cuidarse, y mucho, porque la pandemia aún sigue aquí. En otro tema, ya fue identificado el cuerpo que encontraron ayer embalado en la vía a la costa en Guayaquil. El nombre de la víctima es Alan Rafael González Rodríguez, tenía 28 años y registraba un antecedente penal por recepción de cosas robadas. Y el cadáver fue hallado dentro de una funda plástica cerca de un basurero. Según las investigaciones, murió por una puñalada en el tórax. Además, contaba con varios cortes en los brazos como rastro de que quiso defenderse. Dos nuevos binomios estarían por sumarse a los 15 que están calificados ya por el Consejo Nacional Electoral. El organismo dispuso 8 días para que el movimiento Juntos Podemos pueda terminar el proceso de inscripción de sus candidatos y 15 días para el movimiento Justicia Social. Patricio Díaz nos da detalles. El CNE cumplió con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para que se permita la inscripción de los candidatos de los movimientos Juntos Podemos y Justicia Social, que fueron eliminados del registro de organizaciones políticas por un informe de Contraloría. Correspondiendo entonces otorgar un tiempo prudencial que asegure que los candidatos puedan iniciar su campaña electoral en los plazos determinados en el calendario. En el caso del movimiento Justicia Social, el tribunal dispuso que se retome los plazos desde la etapa de democracia interna. Así, la organización política tendrá 5 días para sus primarias,
2 días para la aceptación de candidaturas y 8 para su inscripción. Esto es para todas las dignidades provinciales y nacionales. Sus dirigentes han propuesto ya un binomio conformado por Carlos Casanelo y Marien Segura. Mientras que para Juntos Podemos, que sí realizó sus primarias e incluso aceptó candidaturas en la mayoría de provincias, se le da 8 días para que continúe el proceso de inscripción. Nos trataron de falsificadores de firmas en una injusticia terrible, ¿no? Y demostramos que en este país todavía se puede triunfar y se puede aplicar la justicia real, ¿no? Paul Carrasco también es el candidato presidencial de Juntos Podemos. Solo espera ser calificado. Reconoce que tuvo que preocuparse de este proceso mientras otros candidatos ya empezaron su trabajo. Sabemos que vamos a jugar y estamos jugando con cancha inclinada, con árbitro en contra, con barra en contra, en un estadio tomado por los otros, y lo vamos a enfrentar y lo vamos a hacer. Así, si las cosas siguen como están en las elecciones de 2021, tendríamos 17 candidatos presidenciales. Hasta ahora 14 están en firme. Andrés Arauz aguarda la confirmación del TCE, mientras Carrasco y posiblemente Casanelo deben esperar el cumplimiento de estos plazos. En Guayaquil existe preocupación entre los artesanos dedicados a la fabricación de monigotes debido a que este año no se permitirán las ferias en las que habitualmente promocionaban sus creaciones. La disposición fue emitida por el municipio de Guayaquil para evitar aglomeraciones y eventuales contagios de coronavirus. La disposición fue emitida por el COE cantonal el pasado miércoles. Debido al aumento de casos de coronavirus en Guayaquil, se prohibió la realización de eventos masivos como medida de prevención. Uno de esos, anualmente congrega a miles de personas. Ocurre en diciembre cuando se realiza la exposición y venta de monigotes en la calle 6 de marzo, en el centro de la ciudad. Walter Heredia, vicepresidente de la Asociación de Monigotes Solidarios, que agrupa a más de un centenar de artesanos, señala que existe inquietud en el gremio por la disposición. La preocupación de nosotros era de que la doctora, la alcaldesa Cintia Viteri, no permitiera que nosotros vendamos aquí en la 6 de marzo. David Coronel indica que este año la producción de monigotes se redujo debido también a la pandemia. Esta elaboración yo la vengo realizando desde más de 15 años. La verdad sí me encuentro un poco preocupado porque esta pandemia nos tiene un poco paralizados. El concejal Jorge Rodríguez aclara que la resolución del COE cantonal no restringe la venta de los años viejos, sino que trata de evitar que ésta se convierta en foco de contagios de COVID-19. De hecho, había un proyecto de peatonalizar, como ya habíamos planificado y lo habíamos hecho otros años. Sin embargo, las circunstancias de la pandemia nos impiden hacer eso. Añade que ya han recibido algunas propuestas de los artesanos. La idea es buscar una alternativa, una solución. Ya se han planteado algunas opciones para hacer la venta vía redes sociales. Lo que nosotros vamos a normar y a regular es que no se produzcan aglomeraciones. Hoy está previsto que las autoridades cantonales se reúnan con varias asociaciones que elaboran monigotes para buscar alternativas que no perjudiquen las ventas, pero que tampoco constituyan un riesgo para la población. Hasta aquí las noticias en esta emisión. Nos encontraremos otra vez a las 19 horas. Gaby. Así es, Tania. Amigos, 19 horas, regresa la información para ustedes y también no se pierdan nuestros noticieros del fin de semana. Que todos tengan una buena tarde.